Tiene power, sí, sí, por favor. ¿O sentada o parada? Pongo una filmina nada más. ¿Es una sola? Sí, es una. Ah, perfecto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá. Primero quiero comentarles que, bueno, soy la doctora María de los Ángeles Carmona. Represento al Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Además, sí, soy médica ginecóloga, especialista recertificada en ginecología, jefa de servicio del Hospital Eva Perón de San Martín y especialista en salud pública. Pero hoy estoy representando a la comunidad médica de la provincia de Buenos Aires. El Consejo Superior tiene colegiados a 50.000 médicos en la provincia, ¿sí? Que abarca a 10 distritos. Esta institución tiene como objetivo dar a sus colegiados una protección frente al tema que los nuclee. En este caso se trata de la objeción de conciencia que se desprende del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que recibiera media sanción el 14 del 6 del 18 por parte de la Cámara de Diputados. En particular me referiré a el artículo 15, objeción de conciencia, que dice que la profesional de la salud que debe intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización. La profesional mencionada en el párrafo anterior, solo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente de manera individual y por escrito y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. La objeción puede ser revocada en iguales términos y debe mantenerse todos los ámbitos públicos y privados en los que se desempeñe la profesional. La profesional no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requiera atención médica inmediata e impostergable. Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de profesionales objetores, debiendo informar del mismo la autoridad de salud de la jurisdicción. Queda excluida la objeción de conciencia institucional o de diario. Con respecto a este artículo, nosotros decimos, la objeción de conciencia es un derecho de los profesionales médicos que no debe ser plasmada en ningún registro público, puesto que ello da lugar a un listado discriminatorio que hará que estos profesionales en el futuro puedan o no ejercer su profesión en entidades públicas o privadas sin acceso a cargos de jefatura o dirección de los establecimientos de salud. Más aún, el no poder permitir ejercer la objeción de conciencia en el caso de ser el único profesional disponible para una atención médica inmediata merece un comentario aparte, ya que la interrupción legal del embarazo no se trata de una enfermedad ni de una urgencia, ya que estamos frente a una mujer sana, embarazada, y le estamos provocando una enfermedad realizándole una práctica que da lugar a secuelas, aborto. Si sabemos que hay casos de pacientes con cáncer y embarazo, por ejemplo, en estos casos la interrupción se hace sin ninguna objeción, en la mayoría de los casos si la paciente lo consiente. En esta situación quiero agregar algo que nos pasa a diario en el hospital. No tenemos todos los días un médico ginecólogo a cargo de la guardia, por ejemplo. Entonces, no podríamos estar dando respuesta a esta ley con la cantidad de médicos con la que contamos hoy. Siguiendo con el tema, la objeción de conciencia la definimos como cuestionamiento moral a la persona frente a la obligatoriedad de una norma, siendo preciso que tengamos presente los valores comunes a los integrantes de una determinada sociedad, sea los derechos y garantías que le asisten a aquel que, siendo parte de esa misma sociedad, invoca uno de esos valores comunes para fundar el mencionado cuestionamiento. El aspecto que se destaca encuentra sustento en la propia Constitución Nacional, donde los artículos 14, 19, 26 y 75, inciso 22, establece el gozo de todos los derechos que consagra la misma, entre los cuales se enumera la libertad de culto y conciencia, así como también exalta la dignidad de la persona como tal, porque ambos valores, libertad y dignidad, son una unidad inescindible. Por ende,
El reconocimiento de la objeción de conciencia, entonces, no debe ser considerada como un incumplimiento voluntario de una norma legal vigente, sino como respeto a la persona en su individualidad y en sus derechos en términos de justicia para el médico. La objeción de conciencia debe ser institucional o individual, parcial o total, privada, transitoria y o definitiva. Y en esto quiero hacer otra aclaración como médica ginecóloga. No todos los médicos son objetores totales ni parciales. Hay muchos médicos que están de acuerdo en interrumpir un embarazo a una edad gestacional y no a otra. Entonces, esto es muy difícil de plasmarlo en una ley con un artículo que habla de esta manera. La situación particular de cada paciente deviene en una objeción o no según el criterio médico, que es algo que no queremos abandonar. El artículo 17, que es otro tema sobre el que me quiero referir, que habla sobre el registro estadístico, en el punto C habla de la información de los registros de los objetores. Entonces, en cuanto a esto, a los registros de objetores o no de conciencia, porque como parte de un colegio de médicos que representa a la provincia de Buenos Aires, nosotros queremos defender tanto a los médicos que son objetores como a los que no lo son, ¿sí? Entonces, es nuestra obligación garantizar la libertad de pensamiento y elección de la actividad médica a nuestros colegiados, garantizando la privacidad de los mismos. El próximo artículo al que me referiré es el artículo 2, donde dice que se debe incorporar el artículo 85 bis del Código Penal, en el que quedará redactado de la siguiente manera. Será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará a 1 a 3 años si, como resultado de la conducta descripta en el párrafo anterior, se hubiera generado perjuicio en la vida o salud de la persona o mujer gestante. Aquí basta aclarar que los médicos no podemos trabajar bajo amenaza de cárcel. No debemos transformarnos en un mero recurso técnico. Debemos seguir preservando la libertad de conciencia, actuando con criterio médico, como lo hacemos a diario frente a la elección de un tratamiento y pudiendo modificar dicho criterio, siendo este dinámico, en cada caso, dado que se basa en la evidencia, conocimientos y experiencias de cada uno. Y luego en el artículo 3, sustituyéndose el artículo 86 del Código Penal, que va a quedar redactado de la siguiente manera, no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. En ningún caso será punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer o persona gestante, si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de la salud interviniente. B, si estuviera en riesgo la vida de la salud de la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano. Y C, si se diagnosticara la inviabilidad de vía extrauterina del feto. Nuestra postura frente a este artículo es: en nuestra función como Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, reafirmar nuestra función de garantizar los derechos del médico y de las acciones que de él represente. En este caso, la interrupción voluntaria del embarazo con la mera declaración jurada del caso de haber sido violada, sin tener un límite de edad gestacional, no parece ser seguro para la paciente ni para el médico. No adherimos los profesionales médicos a dejar de lado la denuncia a los violadores intrafamiliares de niñas, por ejemplo, y devolverlas a su vivienda para que la situación se perpetúe, dado que el Colegio de Médicos cumple también un papel social importante. Consideraciones finales. La objeción de conciencia es un bien constitucional no negociable, porque figura como un derecho en los artículos 14, 19, 26 y 75 de la Constitución Nacional. 2. La lista de objetores de conciencia no debe ser pública porque generaría discriminación del médico en varios aspectos. 3. Es injusto exigir a un profesional médico que obedezca a una ley bajo amenaza de cárcel, en su práctica o en su trabajo, que ya estaría generando un estado de enfermedad de una mujer sana embarazada, a la que realizándole un aborto pueden desprenderse complicaciones y ello lo haría cargo de las consecuencias que legalmente pueda tener ese proceder.
Esto es lo que a mí me interesa que se sepa o se debata. Yo creo que si la ley va a salir o no va a salir según el Senado y la Cámara de Diputados lo consideren. Pero creo que hay puntos que deben ser discutidos nuevamente. Y voy a hacer un último comentario como jefa de servicio en un hospital público. El día siguiente, viernes 15 de junio de 2018, a la guardia del Hospital Eva Perón en el servicio de ginecología, entre las 10 y las 11:30 de la mañana, se presentaron 6 mujeres pidiendo el aborto legal, la interrupción legal del embarazo, con 8 a 12 semanas de gestación, pensando que la ley ya había sido declarada. Si esa demanda la tuvimos en 1 hora y media de una mañana, yo creo que no estaría en condiciones de poder dar respuesta a la demanda que tendremos cuando realmente se apruebe o no la ley, no lo sé. Pero bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. El senador Pichetto, una pregunta. Buenos días, doctora, y gracias por venir. Su posición es la del Colegio Médico de Provincia de Buenos Aires. Sí. Expresa, sí, digamos, sí, una senador. decisión colectiva del colegio. Sí. Hay algunos temas que realmente sorprenden en la declaración del colegio. Poner de nuevo en debate la cuestión del aborto como consecuencia de la violación o del grave riesgo de enfermedad de la madre. Me parece que ese tema está agotado, ya forma parte del Código Penal del año 21, doctora, 1921, en eso hace no estamos 100 en años. desacuerdo. Y además, doctora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un fallo ejemplar que fija un protocolo. Estamos de A acuerdo, ver, no, eso no se discute, doctor. otro tema Discúlpeme. que quiero reflexionar con usted. El tema de objeción de conciencia. En mi opinión, la ley se queda corta. En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público, está obligada a cumplir la ley. Me parece que es uno de los temas que hay que poner en discusión. La ley es para todos y el médico profesional que trabaja en el Estado y en el sector público atendiendo fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la población o más pobres, me parece que ese tema de llevarlo al extremo, porque además la ley tampoco plantea la punibilidad si usted se aparta con el tiempo necesario y le cede, le notifica y le dice que otro profesional se haga cargo de la práctica. Con lo cual me parece que hay una dramatización de esta cuestión. El tema de la penalidad es en función de que si no se ha cumplido con este planteo de apartamiento, es decir, yo no lo voy a hacer, lo hace otro y bueno, y no hay ningún problema. Pero me parece que hay posturas que se llevan al extremo, doctora. Y le digo otra cosa. ¿Le puedo contestar? Así como no hay más matrimonios igualitarios porque está la ley, tampoco va a haber más aborto porque está la ley. O más interrupción. Me quedo con el concepto de interrupción del embarazo. Sí. Porque el concepto de aborto es un concepto estigmatizante, despectivo, que forma parte de una crónica negra de la Argentina. Por lo tanto, me parece que no va a haber más interrupciones. Lo que va a haber es más garantía para que las mujeres que lo tienen que hacer se lo practiquen con cierta seguridad. Y el Hospital Público Argentino siempre ha sido de avanzada. Usted pertenece a un espacio público que actúa como un elemento de contención de los más vulnerables. Me parece que la mirada, lo digo con todo respeto, y el aporte suyo sirve también para este debate. Me parece que la mirada tiene que ser una mirada un poco más amplia en este sentido, más humana, porque si no es humano el Estado, ¿quién va a ser? Digamos, creo que, le vuelvo a repetir, es un tema para profundizar el tema de objeción de conciencia, porque, a ver, el concepto rígido de objeción de conciencia impide muchas veces, frente a casos de chicas violadas, y aún hoy con la sentencia de la Corte se sigue eludiendo la aplicación de la norma que está fijada en el Código Penal de no punibilidad, y los médicos con este argumento dejan muchas veces en indefensión a muchas mujeres víctimas de violación. Así que
quería hacer esta reflexión en aras de lo que usted dijo y como un aporte también para intercambiar opiniones, doctora. Tómelo. No, por supuesto, por eso quería contestarle. Con todo respeto. En principio, el Colegio de Médicos, la posición que tiene es de garantizar tanto al objetor como al no objetor, ¿sí? Que no sean discriminados por un tema o por el otro y que tengan acceso a trabajar donde quieran, sean o no sean objetores. Con respecto a lo que me nombró de la ley de 1921, quiero contarle que desde que yo soy jefa de servicio y antes de eso, hace 10 años, que venimos practicando las interrupciones legales del embarazo como están escritas en la ley, más el protocolo que había sacado en su momento la provincia de Buenos Aires y sin ningún inconveniente, no tenemos objeción en eso. Así que ahí no tenemos discusión, discúlpeme. Lo que sí le quiero contar es que en mi servicio hay solamente 2 personas que no son objetoras de conciencia. Y si se ponen a ahondar en la mayoría de los hospitales, a nuestro entender no alcanza la cantidad de médicos que están trabajando hoy en los hospitales públicos para hacerse cargo de esto. Se necesitarían más cargos para poder cubrir la demanda que hay actualmente, porque no es que no se hace la interrupción igual hoy, se sigue haciendo. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Pero usted me planteó otro punto más después de ese. Para mí, en mi opinión personal, le digo, la ley se queda corta. La verdad, en el sector público no podría haber objeción de conciencia. Bueno, el que trabaja en el sector público tiene que cumplir con las leyes del país. Y no hay objeción pública, ¿sí? Y sino que se vaya al sector privado. Pero bueno, es una opinión de tipo personal. Incorporo, no está en la ley lo que yo estoy diciendo. No, y lo que le voy a contestar lo que le estoy pero transmitiendo es una visión personal del tema, ¿no? Lamentablemente, lo que estamos en el hospital público también trabajamos en privado. Casi el 100%, porque con el sueldo del hospital público no comemos. Entonces, estamos en los 2 lugares al mismo tiempo. Que estamos en los 2 lugares al mismo tiempo los que trabajamos en el sector público. Yo durante mi actividad de la mañana estoy en el público y a la tarde tengo mi actividad privada y trabajo igual en los 2 lugares. Senadora Nancy González. Buen día, muchas gracias. La verdad que celebro una de las frases que usted dijo, que el día después que se aprobó la ley en diputados, hayan concurrido 6 u 8 mujeres al hospital a preguntar si se podían practicar la interrupción del embarazo. Porque si esta ley no se aprueba y no existen, esas mujeres no irían a un hospital público e irían a hacerse un aborto de manera clandestina y corriendo riesgo su vida. Así que, más allá de no parecerme aberrante lo que usted dijo, la verdad que lo festejo que en los hospitales públicos puedan, después que aprobemos la ley, concurrir a estas mujeres y se hagan las prácticas con toda la seguridad que requieren para su cuerpo y para su vida. Senador Mayans. Bueno, obviamente que yo disiento del presidente del bloque. Está bien que diga que es una apreciación personal, porque acá todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes, todos, del sector privado, del sector público, todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley. Entonces no es que salga una ley para el sector público y otra ley para el sector privado. La Constitución rige para todos. Y acá nosotros tenemos tratados internacionales, tenemos la misma Constitución, o sea, las visiones son exactas, por eso estamos haciendo estas reuniones acá, porque tenemos visiones encontradas. ¿Desde cuándo es la vida? Es el tema acá. Desde su concepción es la vida. Hay leyes, la Constitución dice que es así. Hay leyes que nosotros hemos votado que dice que es a partir de la concepción la vida. Y esas leyes dicen la protección de la vida y de la mujer, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros decimos, el Estado no puede matar. No existe en la Argentina pena de muerte. Porque acá somos más benignos con delincuentes o con criminales que le damos la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, y a un inocente directamente la solución, ¿cuál es? Se le mata directamente. Esa es la solución.
¿verdad? Entonces, acá hay gente que dice, bueno, a partir de las 14 semanas, otro de las 15 semanas, determina de esta forma la vida de un ser humano que se está desarrollando y que no tiene forma de defenderse. Entonces, el Estado no puede matar. Y yo sostengo que el Estado no puede obligar a matar a nadie. Un profesional, por más que esté dentro del Estado, no hay ley que le permita, diga, usted tiene que matar. Porque yo como ciudadano argentino, si fuese médico, no, a mí nadie me va a obligar a matar. ¿Y por qué eso que tenemos que hacer una lista de quién está obligado o no? Si la Constitución es clara en eso. La Constitución es contundente en eso y las leyes son contundentes. ¿Qué lista para decir, yo me tengo... así como pasamos de un extremo al otro, de no estar permitido a libre, gratuito y obligatorio. ¿Verdad? Entonces, obviamente que esta es la discusión que tenemos. Y por eso, en diputados, con 2 votos a favor forzados, porque fueron 2 votos a favor forzados, obviamente que sale esta ley que es inaplicable, y que obviamente por la forma, el articulado que tiene, y que hay muchas cosas que corregir en esa ley si es que se la quieren hacer por lo menos aplicable, si por lo menos la quieren hacer aplicable, ¿verdad? Entonces, en esto consiste el disenso que tenemos. Fíjese, él es el presidente de lo que yo soy el vicepresidente segundo, y tenemos una visión diametralmente opuesta de esto. Entonces, lo hemos discutido en el bloque. Por supuesto que cada uno hace su expresión de acuerdo a lo que cree que es. Y hay muchas cosas que dicen que no se tienen que mezclar acá. Entonces, los que están por acompañar a esta ley, te quieren fijar en el marco de decir cómo tenés que pensar. Y qué tenés que decir, qué tenés que hacer. De ninguna manera le vamos a aceptar eso nosotros. No podemos aceptar de que ellos nos condicionen de cómo va a ser el debate. Ni qué tenemos que pensar, ni qué tenemos que hacer. Gracias, presidente. Senador País. Perdón, ¿le puedo contestar al Yo digo, Sí. Digo, ordenando el plenario, por favor, yo les pido a los senadores en general que, independientemente de las apreciaciones generales y personales, nos centremos en la pregunta del expositor. Ya tendremos tiempo nosotros para debatirlo y demás, pero digo, por respeto, digamos, a los invitados y al público en general, nos ordenemos y seamos concretos con la pregunta. Senador País. Gracias, presidente. En relación a la objeción formulada con relación al listado. Mire, yo creo que la objeción de conciencia y en el tema de la interrupción del embarazo, conforme a otras legislaciones, en algunas se las requiere por escrito y con fundamento para que un comité médico las analice. Esto es un tema que también hace la salud pública. En ningún momento esta ley prevé la interrupción del aborto obligatoria, como pareciera que en algún sector quiere establecerlo. Es una posibilidad y un derecho que se le atribuye a las mujeres. En función de esto, si se incluye en el programa médico obligatorio, si el Estado como efector brinda esa posibilidad, tiene que también brindarle los medios con los profesionales. Imagine usted que en su servicio el Estado, como hay objetores de conciencia que ya están contratados en el sector público, no la puede, y esta ley le garantiza a usted que no la puede obligar a realizar esta práctica. Ahora el Estado tiene que contratar un médico que pueda realizar esta práctica. Si yo no tengo ese listado que prevé la ley, ¿cómo sé? Y lamentablemente yo tengo que contratar un médico para hacer esta práctica, ya previamente tengo que conocer si es objetor o no de conciencia. Entonces entiendo que no constituye una discriminación, sino que es una herramienta incluso para posibilitar el cumplimiento de las leyes de la nación. Por eso rechazo esa posición del colegio público, porque en el caso que usted plantea, justamente voy a necesitar ese listado previo para conocer si el médico que voy a contratar va a ser idóneo para cumplir la función que tengo que sustituir, porque otros médicos que ya están en el servicio público son objetores de conciencia. En ambos supuestos es pertinente y necesario este registro público y además debe ser, déjeme exponer, debe ser conocido. Esto es necesidad del centro médico y si es público, esencial. Por eso creo yo que la ley es sabia, el proyecto de ley es sabio y que realmente no parece adecuada la crítica
del Colegio Médico, que me parece bien, en tanto y cuanto es una crítica corporativa y como tal es sectorial. No representa los intereses de la sociedad, que son los que debe verificar el Senado. Por eso es lo que quería aclararle para contradecir parcialmente sus dichos en cuanto a una visión que debe ser una visión más general y no estrictamente corporativa. Nada más. Senadora Fiore. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, y con todo el respeto que me merecen mis pares que me precedieron en el uso de la palabra, me parece que si cada uno va a dar su opinión respecto del tema que se está debatiendo, no vamos a terminar más, y es anticipar un debate que se tiene que dar en el plenario. Creo que tendríamos que aprovechar la presencia de los expositores para hacerles preguntas en lugar de enfrentarlos a nuestros pareceres, sobre todo cuando los pareceres, muchas gracias, presidente, sobre todo cuando los pareceres a veces se contradicen con el proyecto en estudio. Por ejemplo, recién se decía, no hablemos de aborto, hablemos de interrupción voluntaria del embarazo, porque hablar de aborto es estigmatizante, y sin embargo la ley, en el artículo 18, el proyecto de ley que estamos analizando, dice: a los efectos de la presente ley, interrupción voluntaria del embarazo y aborto son considerados términos sinónimos. Lo dice el proyecto que se está analizando. En segundo lugar, el tema del… Sí, se dijo, por eso lo estoy aclarando ahora. En segundo lugar, el tema de la objeción de conciencia. Hay algunos casos, y está establecido en el artículo 15 del proyecto que se está analizando, donde a pesar de la objeción de la conciencia, el profesional médico está obligado a realizar el aborto. Hecho estas aclaraciones, presidente, quería hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente. En el artículo 3º habla de que se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto. ¿Cuáles serían esos casos, por ejemplo, como para entender mejor? Nada más, gracias. El más frecuente es la anencefalia, después está la agenesia de vejiga, la agenesia de riñón, bilateral. Son casos que no tienen posibilidad de vivir fuera de la madre, y realmente esos casos se interrumpe el embarazo porque es imposible que tengan vida extrauterina. No hay objeción. Senadora Elías. Gracias, presidente. Gracias, doctora. La verdad que lo que quiero es hacer una propuesta para ahora y de acá en adelante. No me parece que a los profesionales que invitemos sean sometidos a careos y a escuchar la perorata que cada uno de los senadores tengamos ganas de dar de acuerdo a cuál sea nuestra visión. Lo que creo que habíamos dicho acá era que íbamos a poder hacerles preguntas. Preguntas es eso, preguntar sobre lo que nos están diciendo. Es normal que si bien el Colegio de Médicos hable la problemática de los médicos y lo que a los médicos les está pasando. Por allá había un senador que le reclamaba a la doctora una mirada más humana. Yo le voy a preguntar a la doctora si desde la primera hasta la 14ª semana hay un ser humano creciendo en el seno materno, que me lo conteste como médica independiente del proyecto en sí mismo. Y quiero también quedarme claro, usted lo que dijo es, lo que nos reclaman que tengamos en cuenta cuando veamos el proyecto es que los dejemos trabajar en libertad, respetando el culto, la conciencia de cada uno, porque hay casos y casos que no se lo puede poner a todo junto, porque hay casos de la edad de la mamá gestante que puede hacer que un médico que parezca un objetor para otro caso se dé cuenta que tiene que ver o no con la salud de la mamá. Creo haber entendido eso, doctora. Quisiera que a eso lo deje claro, por favor. Solo eso, agradecerle y pedirle disculpas si a veces nuestros tonos la hacen sentir… Bueno, muchas gracias ante todo. En principio quiero aclarar que si hoy formo parte del hospital público y hace 21 años que estoy y concursé la jefatura de servicio, es porque amo estar ahí adentro, amo mi profesión y estudié muchísimo para llegar hoy a donde estoy. Me siento humana cuando atiendo a los pacientes, las acompaño en todo lo que puedo y no me pongo en el lugar de jefa en ningún momento, no es mi estilo. En cuanto a la pregunta de cómo la edad gestacional, si es más persona, menos…
No voy a entrar en el debate desde la concepción, porque eso ya fue muy hablado. Lo que sí me parece que tiene que quedar claro que no es lo mismo hacer una interrupción voluntaria del embarazo a las 8 semanas que a las 14. Se bajan muchísimo los riesgos, muchísimo. Y una mujer que le falta la menstruación en el primer mes, le falta la segunda, se hace un test de embarazo, ya sabe que puede concurrir antes de llegar a la semana 14 y evitar un montón de inconvenientes. Y la última pregunta que me dijo que cerrara. El reclamo, eso era lo que le quería contestar al senador. La postura del Colegio de Médicos es muy abierta. No está ni a favor ni en contra del aborto. Entonces eso quiero que quede claro también, porque por ahí, poniéndole énfasis al tema de la objeción de conciencia, parece que estuviéramos en contra. No estamos ni a favor ni en contra, no es nuestro menester estar a favor o en contra, es garantizar al médico la libertad de expresión como objetor o como no objetor, y que eso no lo haga. Tener, en este caso, si soy jefa de servicio y soy objetora y tengo que renunciar a mi puesto, lo haré si la ley lo dice, pero para decir algo particular que se entienda, ¿no? Pero también sabemos que hay lugares que si se ven los médicos que no son objetores no van a ser tomados en el ámbito privado y todos trabajamos en los dos lugares. Entonces, el doctor Rubén Tucci, que es el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Médicos de la provincia de Buenos Aires, tiene muy claro que todos los médicos que representamos no estamos ni a favor ni en contra. Queremos solamente garantizarles que puedan ejercer su profesión en el marco de la ley. Nada más que eso. Perfecto. Senadora Brizuela y Doria. Gracias, presidente. Doctora, pedirle disculpas. Usted no ha venido acá ni para confrontar con nosotros, ni mucho menos para ser interpelada por nosotros. Así que disculpas porque a veces las pasiones digamos que nos llevan a hablar de determinada manera que suena hasta casi violento, y eso usted solita ahí y todos nosotros acá parece que es medio desigual la cuestión. Agradecerle la radiografía de la realidad del sistema de salud público que nos acaba de presentar. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con el proyecto, pero desconocer, digamos, la garantía constitucional de la objeción de conciencia es algo que suena un poco totalitario. Así que entiendo que su planteo ha sido en defensa de esta garantía constitucional. Exactamente. Respecto al artículo 3º, inciso A, que usted también analizó, creo haber entendido, y esto quiero que me lo corrija si no entendí bien, que como médicos del sistema de salud pública, les parece como muy pesada la carga de definir, digamos, si la paciente está diciendo digamos, lo que pasó o no. Y también me parece haber entendido, pero quisiera que me lo explique mejor, que esto podría abrir la puerta a la impunidad, a garantizar la impunidad de los violadores. Exactamente, esos son los dos puntos a los que me quería referir, pero tiene que ver en este caso con la experiencia. Por un lado, hemos tenido, antes de esto, porque como les digo, ya en la provincia de Buenos Aires rige la interrupción legal del embarazo como un protocolo. Entonces se nos presentaron varios casos. Una señora, por ejemplo, de 34 años, con 3 hijos, embarazada de 18 semanas, que nos viene a proponer la interrupción del embarazo porque había sido violada por su esposo. De ninguna manera podríamos corroborar esto, el embarazo estaba súper avanzado, hicimos un avanzado para lo que pretendemos que no sea riesgo de vida. Además tenía 2 cesáreas anteriores, cosas que van complicando poder hacer la interrupción con el marco de seguridad, que es lo que le queremos dar a esto. Y se armó un comité y al final se terminó derivando a la paciente porque no le podíamos dar las garantías. En otro caso nos pasó de tener una chiquita violada, esto fue hace pocas semanas,
de 12 años, con un embarazo de 18 semanas también, pero tenía la denuncia realizada. Entonces intervino el juzgado, se le realizó la interrupción del embarazo, la fiscalía vino, se llevó el feto, le hicieron el ADN al violador, el ADN al feto y el violador está preso. Entonces nosotros lo que queremos es, desde la parte social, poder colaborar en esto y no devolver a esa chiquita a su hogar para que se perpetúe la violación. Perfecto. Senador Pinedo, y una acotación previa. Digo, cuando termine de exponer la doctora, yo voy a proponer algunas pautas para que prosigamos el debate, porque si no, llevamos 1 hora y pico del debate y van 12 expositores. Yo y todos tenemos el tiempo del mundo para tratar esto, pero creo que tendríamos que ser criteriosos porque hoy son 23, 24 expositores y vamos a este ritmo, vamos a tener 12 horas y por respeto a los invitados también que tienen prevista 1 hora específica, acordar ciertas pautas en general. Pero bueno, esta consideración previa, el senador Pinedo, por favor. Senadora Rodríguez Machado. Sí, muy breve entonces y de acuerdo con el criterio que usted está diciendo, señor presidente. Va a venir también el Colegio de Médicos de Córdoba con una presentación similar. Simplemente mi pregunta era, no sabemos todavía el destino de esta media sanción, si va a ser aprobado o no. A mi criterio creo que es legítimo que haya médicos que objeten practicar estas prácticas. ¿Qué sugerencia haría usted para que eso quede de alguna manera registrado y no sea una consulta directa todo el tiempo por parte de la persona que quiere realizar esta práctica, dónde ir, dónde concurrir, con quién ir, con quién no estar, y también la incertidumbre que le lleva a no tener este conocimiento? Si considera que la lista pública puede ser estigmatizante, si tiene alguna otra sugerencia para cubrir este aspecto. Sí, por supuesto que tengo una sugerencia, que es, primero, despenalizar. No hay ninguna discusión, no puede ir presa ninguna mujer que se quiera realizar una interrupción legal. La legalización creo que la tienen que discutir mucho, que hay muchos puntos todavía que están muy grises o demasiado amplios y que dan lugar a que se siga especulando con el tema, de todos modos. Si tengo que hablar de la seguridad de la mujer que viene al hospital, creo que bajando la edad gestacional le damos mucha más seguridad y dando la oportunidad de tomar más cantidad de médicos en los hospitales públicos, porque no solo en ginecología, no llenamos la guardia de pediatría, no llenamos la de clínica médica, nos faltan un montón de cosas en el hospital. En la provincia de Buenos Aires puntualmente se están refaccionando desde lo edilicio la mayoría de los hospitales, pero en lo que es recurso humano no alcanza. Entonces, me encantaría que esta ley hubiese sido al revés, como hizo Uruguay. Primero hizo los edificios donde se iban a realizar las interrupciones de embarazo, luego se le consultó a los médicos que querían formar parte, se los nombró y sacó la ley. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Me parece que es la manera más ordenada, pero bueno, ya no estamos en esa situación. Pero creo que reviendo algunos puntos se puede hacer algo más coherente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. No, disculpe la demora y las preguntas en general. Si tiene la exposición, después no la deja, por favor. Profundizo en lo que dije anteriormente y